Muy buenas tardes, ratones, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque hoy es nuestra última charla del año y pues vamos a tener un programa de lujo. Hemos invitado al maestro Luis Felipe Estrada. Acuérdense que este es un espacio para conocer las investigaciones y los fondos de la Biblioteca y de la Hemeroteca Nacionales de México. El día de hoy, como les comentaba, nos acompaña el maestro Luis Felipe Estrada. Él nos va a hablar sobre la publicidad impresa en el siglo XIX. Antes de dar comienzo a la charla, pues los invitamos a quedarse hasta el final, interactúen con nosotros, dejando sus comentarios en la parte de abajo, sugerencias, preguntas. Para nosotros es muy importante porque al final el maestro Luis Felipe les va a dar respuesta. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar y voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. El maestro Luis Felipe Estrada Carreón es profesor de carrera de la UNAM en las licenciaturas de Comunicación y de Literatura Hispánicas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, realizó estudios de maestría en Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2009 es coordinador del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa, también en la FES Acatlán. Ha realizado estudios sobre la publicidad en las publicaciones del siglo XIX y del diarismo en México. Es colaborador en 16 libros, coautor de 2, coordinador de otras 5 publicaciones, autor de diversos ensayos sobre temas de lingüística y prensa. Y pues me da mucho gusto que esté con nosotros. Adelante, maestro Luis Felipe. Muchas gracias. Pues bueno, realmente para mí es un privilegio estar con ustedes, poder compartir esta charla y además, pues en momentos en que ya estamos casi de vacaciones, así que tenemos mucho tiempo para reflexionar sobre lo que charlemos hoy. Quiero agradecer mucho a Ana María Romero Valle que me haya hecho esta gentil invitación para compartir con ustedes, a Cuauhtémoc Padilla sus atenciones y evidentemente al Instituto y a la Biblioteca Nacional de México por abrir estos espacios. Pues bueno, la charla que yo quiero compartir con ustedes ahora tiene que ver con parte de las investigaciones que hemos hecho en lo particular y también dentro del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa. Verdaderamente para nosotros es una riqueza fundamental el que dispongamos de una hemeroteca de la calidad y la diversidad que nos ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. Y evidentemente, para nosotros también es muy importante aprovechar este rico acervo que resguarda la universidad para poder llevar a cabo diferentes investigaciones que nos aclaren un poco cómo ha funcionado en distintas etapas históricas los regímenes comunicativos de nuestro país. Y evidentemente la prensa pues va a dominar el ámbito de la comunicación social pues prácticamente por 4 siglos, ¿no? Ya en el último siglo, pues se estará compartiendo esta labor con otros medios de comunicación, pero bueno, pues la prensa se vuelve un elemento fundamental para comprender cómo se llevaba a cabo la comunicación en otros tiempos y qué era importante comunicar en distintos periodos a lo largo de su historia. Y en particular, nosotros normalmente nos abocamos a estudiar pues, las posturas políticas de los periódicos, a comprender cuáles son los intereses económicos que están detrás de cada publicación, la información, los acontecimientos, la interpretación de los hechos históricos, cómo fueron conocidos, interpretados en el momento en que ocurrieron y cómo ha cambiado esta interpretación al paso del tiempo. Pero también la prensa nos ofrece la posibilidad de conocer otros aspectos que están relacionados con su devenir y que están relacionados con su materialidad y que también nos dicen muchas cosas acerca de la historia. La siguiente, por favor. Y entonces lo que queremos en esta charla es hacer algunas consideraciones en torno a la publicidad en la prensa mexicana. Y lo que queremos desarrollar en esta charla es qué nos permite conocer la publicidad en los periódicos. La siguiente, por favor. Evidentemente, la publicidad es un elemento en la actualidad central para el desarrollo de cualquier publicación periódica. Es una forma de financiamiento muy importante para que los periódicos puedan existir. Sin embargo, la publicidad no tuvo la misma importancia en otros momentos históricos.
aunque si nosotros revisamos las primeras publicaciones periódicas en nuestro país, vamos a descubrir que ya desde las gacetas empieza a haber avisos, empieza a haber anuncios. Normalmente son anuncios relacionados con ungüentos, con remedios, con libros, con otras publicaciones que se anuncian en estas publicaciones, o también algo muy similar a lo que nosotros llamaríamos ahora el aviso oportuno, ¿no? Intercambio, venta, solicitud de algún servicio a través de las publicaciones. La publicidad en forma de avisos comerciales ha existido prácticamente desde el origen de la prensa periódica, pero no va a ser hasta que comienza el gran proceso de industrialización en el siglo XIX, que sobre todo va a afectar los ámbitos de la comunicación, que los anuncios se van a volver mucho más abundantes y mucho más cotidianos en la prensa periódica. Entonces, en este sentido, la publicidad se nos abre como un amplio espectro para el análisis histórico de las distintas formas de comunicación. Pero ahora, ¿qué podemos conocer a través de los anuncios? ¿Qué nos dicen los anuncios del momento histórico en el que se encontraba la publicación? Si nosotros consideramos los anuncios publicitarios como una unidad de discurso, una unidad de comunicación, debemos entender entonces que los anuncios publicitarios están insertos en dos tipos de discurso: el discurso de la forma y el discurso del contenido. Es decir, el anuncio publicitario tiene una materialidad, tiene una estructura, tiene una forma, y esa forma no surge de la nada. Esa forma está inserta en una serie de condiciones comunicativas del momento histórico en el que se produce. Pero también el anuncio publicitario, sobre todo, quiere decirnos algo. Tiene una intencionalidad y tiene un contenido. Y ese contenido también se inserta en una tradición comunicativa y también se inserta en un contexto histórico. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los anuncios publicitarios, nosotros podemos interesarnos por su forma o podemos interesarnos por su contenido. Y cada una de las dos dimensiones nos va a permitir acercarnos históricamente de distinta manera, no solo a los objetos, sino también a los anuncios. La siguiente, por favor. Y entonces, en este contexto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la forma del anuncio? Pues lo que podemos ver en la forma del anuncio son condiciones de su materialidad. Podemos ver la tipografía, podemos ver la distribución de la información, podemos ver el texto y podemos ver las imágenes, sobre todo cuando se empiezan a popularizar estas en los anuncios. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, la forma tipográfica tiene que ver con aspectos tecnológicos, tiene que ver con las características de la imprenta, tiene que ver con las formas de producción de la publicación, qué se puede y qué no se puede hacer. En un principio los anuncios solo se separaban con una línea del resto del texto y seguían utilizando la misma tipografía que el resto de la publicación. En la medida en que va avanzando la tecnología de impresión, pues esto hace posible generar recuadros, esto hace posible romper las columnas que se utilizaban en la publicación, y esto hace posible utilizar otros juegos tipográficos, utilizar inclusive imágenes. Entonces, esta materialidad es producto de un avance tecnológico. Pero ¿qué también podemos ver en la forma? Podemos ver las tradiciones comunicativas. Algo que muchas veces no tomamos en cuenta es que las formas de la escritura también han ido evolucionando y se han ido transformando. Y en el caso de los anuncios comerciales, vamos a ver que también van a ir siguiendo estas tradiciones informativas de la prensa. En un principio, los anuncios publicitarios siguen el mismo formato de la información. La siguiente, por favor. Entonces, durante mucho tiempo, hasta ya entrado el siglo XX,
publicidad era en parte sinónimo de información, de hacer público. Entonces, los anuncios brindaban un tipo de información, información comercial, información sobre mercancías, información sobre productos, información sobre comercios. Pero seguía más o menos la misma estructura informativa: describir los productos, explicar los beneficios, dar información clara, precisa y concisa de aquello que está vendiendo. En la medida en que la comunicación social, como dice Vázquez Montalbán, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, se va a ir transformando de comunicación social a propaganda, a una comunicación persuasiva, pues veremos que poco a poco los anuncios también empezarán a adquirir ya una estructura mucho más parecida a la actual, donde lo importante ya no es dar una información concreta, precisa y descriptiva del producto o del comercio, sino sobre todo convencernos de la compra, ¿no? Seducirnos a partir del texto para que compremos. Entonces nosotros podemos ir viendo la evolución del texto de los anuncios publicitarios que van transitando de la descripción y de la información a la persuasión. Pero ¿qué otra cosa también podemos ver en la forma? Pues también podemos ver en la forma estos elementos iconográficos. Y ahí John Berger nos hace hincapié en que la representación visual también se inserta en una representación tradicional. La siguiente, por favor. Y vamos a ir observando que los primeros anuncios van a estar íntimamente vinculados a las formas de representación visual que están en boga en ese momento. Por eso es que muchos especialistas pueden hacer análisis muy importantes de los anuncios publicitarios a partir de sus formas artísticas. Encontramos que hay anuncios Art Nouveau, encontramos que hay anuncios Art Deco, encontramos cómo la manera de representar las imágenes siguen los cánones estéticos de la época, siguen las corrientes artísticas del momento y además siguen las formas tradicionales de representación. Un ejemplo muy importante, la siguiente, por favor, tiene que ver con la representación, bueno, pues de los edificios, la representación de los monumentos, la representación de las mercancías, que se van a exponer muchas veces como si fueran los antiguos bodegones. Se van a representar como antiguamente se representaban, por ejemplo, los bodegones o como antiguamente se representaban los paisajes. Y en el caso más conspicuo vemos la representación de la mujer. Las poses que las mujeres tienen en los anuncios publicitarios, tanto en el pasado como en el presente, también pueden encontrar referentes en la representación femenina a la que nos ha acostumbrado el arte. La siguiente, por favor. Entonces, John Berger nos dice, ¿ustedes se imaginarían a un hombre representado de la misma manera en como representamos a la mujer? No. Entonces, efectivamente, vemos que hay ciertos cánones en la representación visual que se van modificando, que se van matizando, que se van enriqueciendo al paso del tiempo y por lo tanto los anuncios, más allá de su intencionalidad comercial, más allá de su función publicitaria, también se nos ofrecen como formas de representación que podemos analizar desde el punto de vista estético o desde el punto de vista artístico. La siguiente, por favor. ¿Y qué otra cosa podemos saber? Bueno, pues si nosotros nos abocamos al otro aspecto, a la otra dimensión que hemos mencionado, que ya no es la forma, sino el contenido, la otra cosa que nos permiten ver los anuncios publicitarios de la prensa es la vida cotidiana. Nada nos refleja de mejor manera la vida cotidiana que los anuncios en los periódicos. Y en esto nos permite conocer ciertos aspectos del imaginario social de una época.
¿Por qué? Porque como la publicidad pretende generar deseo, la publicidad pretende movernos al consumo, la publicidad, como decía Eulalio Ferrer, se fundamenta en los valores. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es lo que valora la gente como algo positivo, como algo bueno, como algo deseable en un momento determinado? Y por lo tanto, ¿cómo se refleja esto en los anuncios publicitarios? Entonces aquí vemos algo muy interesante, por ejemplo, en este anuncio, ¿no? A la mujer fumando. Y vamos a ver que durante mucho tiempo, inclusive vamos a ver niños fumando en los anuncios publicitarios. Y nadie se escandalizaba por eso, ¿no? Se veía como algo normal. Entonces, ¿qué se considera, qué se valora, qué se desea en un momento determinado? Pero ojo, porque en la publicidad también puede ser engañosa y debemos ser muy cuidadosos a la hora de acercarnos a este aspecto de la publicidad. Porque también Berger nos recuerda que la publicidad es el tiempo del futuro. Como la publicidad representa el deseo, y Sigmund Freud nos ha explicado que el deseo es la carencia, solo deseamos aquello que no tenemos. Entonces, el que nosotros veamos publicidad de planchas, de focos, de coches, de máquinas de escribir, no necesariamente indica que en ese momento toda la gente usara planchas, coches o máquinas de escribir. Podría también representar la ausencia de este consumo que se pretende provocar a través de los medios de comunicación, en este caso a través de la prensa impresa. Entonces, es importante cuando nos interesan estos aspectos del contenido que nosotros también cotejemos con una investigación adicional qué tan usual, qué tan familiar, en qué año llegan los productos, para que nosotros pudiéramos determinar qué tan cotidiano resulta el uso o el consumo de determinado producto. Sin embargo, la siguiente, por favor, las representaciones que nos ponen los medios de los anuncios publicitarios nos permiten observar qué les interesa, qué les gustan, qué se usa en ese momento histórico o qué se considera que debe usarse en ese momento histórico. Pero también en el ámbito del contenido, los anuncios publicitarios de la prensa nos permiten ver otra cosa. Nos permiten ver la evolución económica y la evolución comercial en un momento histórico determinado. ¿Por qué se anuncian determinados productos y otros no? ¿Cuáles son los productos que normalmente se anuncian en una época determinada? ¿Y cómo? Y así, a ojo de buen cubero, yo les podría decir que quizá uno de los productos que más se anuncian, por lo menos hasta muy entrado el siglo XIX, y yo creo que cualquiera que ha tenido la oportunidad de consultar periódicos de épocas pasadas lo podría constatar de manera empírica, son píldoras, ungüentos, medicamentos y remedios para las enfermedades secretas de hombres y de mujeres, remedios contra la impotencia, que claro, no se mencionaba así, se hablaba del vigor masculino. Entonces, es muy interesante porque uno empieza a decir, bueno, o verdaderamente estaban muy enfermos en el siglo XIX o en el siglo XVIII, que necesitaban todo tipo de ungüentos o todo tipo de remedios, o era algo cotidiano la compra de estos productos. Y entonces, a partir de estos planteamientos, nosotros podemos hacer inferencias sobre el estado de las instituciones de salud, sobre las condiciones de salud de la gente, pero también sobre qué es lo usual, cuáles eran las enfermedades, como ahorita la aspirina, como ahorita el Alka-Seltzer, o como ahorita, cuáles son los medicamentos de uso común, los remedios que normalmente utilizamos en el día a día. Pero la publicidad nos puede servir para ir marcando pautas históricas
de qué puede ser importante en un momento determinado. La siguiente, por favor. Y en este contexto, nosotros también podemos ir viendo cómo van evolucionando comercialmente nuestro país. Porque vamos a ver que muchas veces la publicidad solo tardíamente empieza a trabajar con marcas. Hacer una revisión de los anuncios publicitarios es también introducirnos a entender cómo se han ido configurando las marcas de los productos. Porque no es lo mismo vender las píldoras del Dr. Ay, que ni siquiera tienen nombre más que el nombre del que las vende, a vender cigarros del buen tono. Evidentemente, en un caso ya estamos viendo una identificación de marca que va a traer evocaciones de deseo mucho más complejas que la mera descripción de un producto. Y además, cómo estas marcas van adquiriendo también una identidad tipográfica, van teniendo una identidad iconográfica, y entonces en qué momento de la historia empezamos a observar una visión publicitaria mucho más compleja, mucho más moderna, en el sentido en que la conocemos ahora. ¿Qué otra cosa podemos ver en el ámbito del contenido de los anuncios de la publicidad impresa? Pues también podemos empezar a ver cómo se conformaba el comercio en un momento determinado. La siguiente, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, cómo los transportes, como en este caso el ferrocarril, van a ser muy importantes en los anuncios publicitarios. Vamos a ver, por ejemplo, una gran cantidad de anuncios de droguerías o de boticas. Y esto es muy interesante porque ahí vamos viendo cómo se conforma paulatinamente la especialización de los comercios en el país. Entonces, las boticas y las droguerías son muy frecuentes en la publicidad impresa porque son negocios, son comercios que tienen muchos derechos de importación y eso les permite vender mercaderías de diversa índole, de diversa naturaleza. Entonces, lo mismo podíamos encontrar tintes, que tapices, que remedios, que productos de importación en un solo comercio, porque todavía no se ha llegado al punto de la especialización comercial. La siguiente, por favor. Y esto mismo pasa, por ejemplo, con las tiendas departamentales. Como las tiendas departamentales van a ser de las primeras empresas, de las primeras compañías que van a crear sus propios departamentos de publicidad y por lo tanto van a generar sus diseños y sus propuestas publicitarias. Y esto tiene que ver con la cantidad de anuncios que tienen que desarrollar para comunicar las ofertas que son mucho más cambiantes y cotidianas que en el caso de otros productos. Entonces, los anuncios publicitarios también nos permiten empezar a jalar del hilo de la estructura económica de un momento histórico determinado y empezar a profundizar sobre cómo funcionaban las ventas, qué había que vender, sobre qué había que convencer a la gente. El Palacio de Hierro, en anuncios de 1902, de 1905, dice, pues aquí se venden casimires finos y corrientes. Pida nuestros precios. Ahorita sería impensable que el Palacio de Hierro se anunciara diciendo, pues vendemos casimires finos y corrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo también va a ir especializándose y cambiando la vocación de muchos comercios a la hora de ofrecernos productos, a la hora de comercializarlos? La siguiente, por favor. Y entonces nosotros vamos observando en la conjunción de estas formas y de estos contenidos una unidad de comunicación compleja que muchas veces por considerarse cotidiana, muchas veces por considerarse meramente comercial, no le prestamos tanta atención
como la que podríamos otorgarle para conocer estos aspectos que son el día a día de una sociedad. Pero también que ponen en circulación, la siguiente por favor, una serie de imágenes, de ensoñaciones con las cuales la sociedad pretende identificarse, con las cuales la sociedad pretende dar sentido a su vida. Porque no debemos olvidar que es en la vida cotidiana donde nosotros, momento a momento, vamos dándole sentido a nuestro día a día. Si no, todos los días serían iguales y no tendría sentido levantarse por la mañana. Pero cuando nosotros empezamos a considerar que nuestras actividades cotidianas tienen una importancia, están insertas en algo mucho más complejo y mucho más interesante que el día a día, entonces esto comienza a cobrar sentido. La siguiente, por favor. Y evidentemente, lo que consumimos es un elemento central de nuestra vida cotidiana, porque nosotros no solo consumimos productos, nosotros también consumimos estilos de vida. No nada más es decir, es que pues en lugar de usar el molcajete ahora vamos a usar la licuadora. No, el uso de la licuadora implica cambios muy importantes en la cotidianidad. La siguiente, por favor. Y por lo tanto, nosotros cuando vemos qué se consume y cómo se consume en un momento determinado, en ese momento también podemos entender cómo se construía el sentido del día a día en un momento histórico determinado. Y esto, pues nos ofrece una riqueza, nos abre la posibilidad de acercarnos a la historia, la siguiente por favor, de otra manera. Y a lo mejor no entrar por los aspectos políticos, a lo mejor no entrar por los aspectos históricos preponderantes, sino entrar quizá por la puerta de atrás y empezar a ver cuál es ese telón de fondo sobre el cual los grandes acontecimientos históricos se fueron tejiendo, se fueron integrando y se fueron desarrollando. Entonces, yo los invito a que cuando tengan oportunidad de de ir a la Hemeroteca Nacional, la siguiente por favor, de revisar un periódico, de revisar una publicación de otro tiempo, que le demos una mirada a los anuncios publicitarios y que nos permitamos formarnos algunas preguntas y algunas hipótesis sobre qué está haciendo ese anuncio, a quién se está dirigiendo, a quién pretende representar y qué nos dice ese producto o ese anuncio. La siguiente, por favor, de el momento histórico de la publicación que estamos revisando. Y les aseguro que se van a llevar una grata sorpresa y que se van a abrir muchas posibilidades de análisis, de estudio, de trabajo. La siguiente, por favor, sobre las publicaciones periódicas y sobre este elemento que en ocasiones nos causa gracia, nos causa curiosidad, decimos, mira nada más que chistoso cómo se ve, pero que pocas veces lo tratamos con la seriedad que se merece uno de los muchos contenidos que nos ofrecen las publicaciones periódicas. Entonces, pues esta es la invitación, esta era lo que queríamos compartir con ustedes en esta charla de Ratones de Biblioteca y pues estamos a sus órdenes para sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Ojalá que hayamos podido despertar ese interés por el tema y me dará mucho gusto poder, pues en la medida de lo posible, responder a sus inquietudes y a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Felipe, pues realmente nos deja muchas inquietudes esta charla. La primera de ellas y que me gustaría resaltar, pues la prensa como un elemento fundamental para comprender cómo se llevaba a cabo la comunicación, ¿no? Creo que a partir de su estudio y de otros compañeros, pues vemos que son nuevas formas de acercarnos a los estudios históricos y a los estudios de la prensa.
que en la prensa pues no nada más vemos, podemos encontrar elementos políticos o económicos, ¿no? Entonces es muy novedoso. Y pues vamos a dar paso a algunas de las preguntas o inquietudes de las personas que amablemente han seguido la transmisión. Laura Herrera Serna nos dice: felicidades, maestro Estrada, muy interesante su exposición. Muchas gracias. Luz América Viveros, saludos también, excelente conferencia. Una pregunta al ponente. En los textos verbales que integran la publicidad junto a las ilustraciones, ¿ha encontrado artificios retóricos como juegos de palabras, humor, slogans, ironías, microhistorias, etcétera? Sí, sí se han encontrado, pero como decíamos, también aquí vamos viendo una evolución en la manera de construir estos textos. Al principio son muy descriptivos, son muy informativos. La mayor parte de los anuncios en una primera etapa, podríamos decir, de la prensa periódica, pues se limitan a dar información, pero en la medida en que van avanzando, sobre todo en el siglo XIX, vamos a encontrar que empiezan a utilizarse algunos artificios retóricos, como muy bien se señala. Y sí hay juegos de palabras, sí hay humor, y bueno, son muy relevantes y muy conocidas las historietas del buen tono, por ejemplo, donde pues se nos va narrando a manera de cómic, a manera de historieta, historias fantásticas donde una víbora se escapa del zoológico y causa pánico en la ciudad, pero lo que hacía la víbora era solo buscar una cajetilla de cigarros elegantes del buen tono, y cuando la boa adquiere sus cigarros, todo vuelve a la normalidad y se vuelve feliz, ¿no? Entonces, efectivamente hay historias, e inclusive se han encontrado algunas formas que la hipótesis es que son anuncios que se muestran en el periódico como cartas, como remitidos, como cartas a la redacción. Entonces, de repente encontramos una carta que dice, pues yo quiero agradecer al doctor Ay porque sus píldoras maravillosas me han curado la artritis, y desde que las he tomado me he sentido muy feliz, y verdaderamente yo quiero hacer un reconocimiento público porque estas píldoras cumplen con lo que verdaderamente prometen. Entonces, inclusive encontramos cómo se utilizan otras formas discursivas, como la carta, para mostrar estos juegos, artificio publicitario. Ahora bien, los eslogans sí son mucho más tardíos. Los eslogans, al parecer, ya forman parte de la publicidad del siglo XX, más que de otros momentos, y tienen que ver mucho con esta idea, con este cambio y este avance en el conocimiento de la comunicación persuasiva, pero también tiene que ver mucho con la consolidación de las marcas. Y todo apunta a que la publicidad de marca es un producto del siglo XX, de la consolidación de las agencias publicitarias. Entonces, esto ya lo vamos a ver de todo en la prensa del siglo XX, no tanto en la prensa del siglo XIX. Pero el humor, las ironías y los juegos de palabras sí se llegan a encontrar desde el siglo XIX, en los anuncios del siglo XIX. Muy bien, y bueno, yo tengo hay varias preguntas más, pero me gustaría comentar. Cuando hablabas de la descripción, que los anuncios van de la descripción a la persuasión, ¿podemos identificar una década ya en particular cuando se da ya esto, del siglo XIX? Lo que vamos encontrando es que las transformaciones comienzan a darse más o menos en el último tercio del siglo XIX. Ahí es donde comienzan a aparecer anuncios cada vez menos informativos, menos descriptivos, y se consolida sobre todo en el siglo XX. Aquí hay que destacar algo muy interesante: la cuestión, por ejemplo, innovadora de la compañía cigarrera El Buen Tono.
Esto es algo que Denise León ha hecho estudios muy importantes, en particular de esta empresa publicitaria, y que nos va mostrando, claro, es una empresa que viene de Francia, que tiene capital francés, y que nos va mostrando efectivamente un avance en el ámbito publicitario muy importante, que no solo tiene que ver con el anuncio de los anuncios impresos, sino también del Zeppelin y también de la historieta, y también hace funciones gratuitas de cine cuando empieza el cinematógrafo para promover los cigarros del buen tono. Pero, por ejemplo, los anuncios del buen tono son un ejemplo muy interesante hacia 1910, donde ya solo aparece la marca. Aparece un recuadro con un diseño y una tipografía especial, y lo único que dice es el buen tono. Aquí ya estamos viendo una publicidad moderna. Ya no nos dice que son cigarros, ya no nos invita a comprarlos, ya no tiene una descripción profusa del producto, simple y sencillamente nos muestra la marca y nos remite entonces a el producto. Da por sentado que todos nosotros ya conocemos la marca y por lo tanto sabemos que lo que se están anunciando son cigarros. Ese tipo de anuncios sí empiezan a aparecer ya a principios del siglo XX. A finales del siglo XIX cada vez es menor la descripción, van ganando terreno las imágenes, van ganando terreno las bromas. Por ejemplo, cuando llega Madero en el siglo XX a la Ciudad de México, cuando llega Madero triunfante, es uno de los primeros personajes que autoriza el uso de su imagen para la publicidad, ¿no? Entonces empezamos a ver anuncios donde aparece Madero y se burlan de él, ¿no? De que Madero se hace grande comprando en tal tienda, y entonces nos muestran una figura muy estilizada de Madero, jugando con esta idea de que Madero era bajito, ¿no? Y que Madero era chaparro. Entonces ahí vamos observando ya el uso de imágenes, el uso de artistas, el uso de figuras públicas, ya en un ámbito mucho más complejo para la publicidad. Pero sí vemos que en realidad es finales del siglo XIX y principios del XX cuando se van a dar estas transformaciones. Pero lo que sí también observamos a finales del siglo XIX es cada vez el aumento de la proporción de las imágenes dentro de los anuncios, ¿no? Y las tipografías más específicas para destacar estas formas comunicativas. Muchas gracias. Y bueno, Yara Navegante nos dice gracias por este recorrido visual. Maris Batistoni, gracias por la charla en vivo. Saludos desde Argentina. Señor Carreón, saludos Argentina. Edwin Alcántara nos dice, fascinante, doctor Estrada, felicidades. ¿Podría comentar cómo la publicidad conformaba gustos y estilos de vida? Es muy importante esta pregunta. Sí. Bueno, esto evidentemente puede cambiar de un periodo histórico a otro, pero como decíamos, para que los productos pudieran ganar terreno en el ámbito comercial, se necesitaba cambiar la idea que la gente tenía en torno a ellos. A nosotros ahora nos parece muy fácil, muy obvio, que pues cualquiera puede comprar un producto y sentirse muy cómodo con él, pero hay procesos de resistencia. Sabemos, por ejemplo, la historia de que van a pasar muchas tiendas de cajones de ropa para lograr que la gente comprara ropa de tallas estándares, ¿sí? Se asumía antes que la ropa tenía que ser a la medida. Entonces la gente se resistía y consideraba de mal gusto ir a una tienda a comprar una ropa hecha por un patrón que es uniforme y que no refleja nuestra exacta figura, ¿no? Entonces, en la publicidad muchas veces se tiene que intervenir en estas resistencias para que la gente acepte que puede comprar o que debe comprar este producto sin demérito de la calidad o de su gusto, de su estilo de vida. Hasta hace muy poco mi abuela, que en paz descanse, decía que jamás ibas a ver igual una salsa molcajeteada
que una salsa en licuadora. Y que la gente que hacía salsa en licuadora era gente fodonga, floja, ¿sí? Y ella se resistió siempre a hacer salsas en licuadora. Entonces, cuando nosotros aceptamos y decimos, pues voy a comprar una licuadora, en ese momento nosotros ya estamos aceptando cambiar algún aspecto de nuestro estilo de vida. Estamos siendo conscientes que no es el mismo producto, pero le estamos ponderando otros aspectos. Denise León, por ejemplo, en su maravillosa investigación Humo y Cenizas, explica muy profusamente qué resistencia tuvo que vencer la cigarrera del buen tono para vender cigarros manufacturados. ¿Por qué? Porque hacia 1870 que llega esta empresa, pues la gente acostumbraba fabricarse sus propios cigarrillos, ¿no? Entonces uno compraba su papel de arroz, su tabaco, y así como marihuano uno se tenía que hacer su cigarrito y fumárselo. Cuando llega la idea de vender cigarros manufacturados en cajetillas, la gente se resiste. ¿Cuál es la principal resistencia? ¿Cuál es el principal temor? ¿Cómo sé la calidad de los tabacos que tiene ese cigarro hecho? A lo mejor ni siquiera es tabaco, o a lo mejor no está bien hecho, o a lo mejor le ponen más o le ponen menos. Entonces la gente se resistía a comprar cigarros manufacturados. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cigarrera del buen tono? Pues tiene que instaurar una tienda ahí enfrente de lo que ahora es Bellas Artes, donde ahora está el Jardín de Bellas Artes, que en ese momento todavía estaba el convento de Santa Isabel. Ahí se coloca una tienda sobre Avenida Juárez que tiene un gran ventanal donde la gente puede ver a las mujeres que están haciendo los cigarrillos del buen tono, para que vean qué tipo de tabaco es, para que vean cómo los están produciendo y que se cercioren de que el tabaco está hecho de buena calidad. Y entonces esto es lo que va influyendo a que la gente poco a poco empiece a abandonar la tradición de hacer su propio cigarrillo y empezar a adoptar el consumo manufacturado de los cigarros. Entonces, los productos tienen que vencer muchas veces la resistencia de la tradición, la resistencia del gusto, la resistencia de la costumbre, para poder empezar a generar una buena penetración en el mercado. Pero en el momento en que nosotros adoptamos ese producto, en ese momento estamos cambiando nuestra tradición y estamos adoptando un estilo de vida. Hay un ejemplo precioso en la película Una familia de tantas, cuando el vendedor de aspiradoras, David Silva, que quiere vender la aspiradora y que le dicen las mujeres que no pueden recibirlo porque no está el señor de la casa, que venga el otro día para que el señor lo atienda. Él va con Fernando Soler y le empieza a decir, pues mire, esta es la aspiradora X, quién sabe qué, que es la más moderna y la más maravillosa y demás, y su mujer va a limpiar en unos segundos y va a tener mucho tiempo libre. Y la pregunta que le hace Fernando Soler, ¿y yo para qué quiero que mi mujer tenga tiempo libre? Y efectivamente, si los quehaceres del hogar ocupaban la mayor parte del tiempo de las mujeres, ¿para qué se querrían ahorrar tiempo? ¿O para qué querrían facilitar esos quehaceres? En la medida en que se van facilitando esos quehaceres, en esa medida las mujeres pueden ocupar otros espacios. Las mujeres pueden reclamar otros derechos. ¿Por qué? Porque ya no están atadas. Imagínense tener que matar al pollo, desangrarlo, desplumarlo, hervirlo, además en cocina en estufa de carbón, y que el marido quiere 3 salsitas, pues ahora sácate el molcajete y empieza esto, y nada lo puedes ir a comprar, nada de que vete a la esquina y tráete unos frijoles. En el súper nada. Instantáneos, ¿sí? O tráete en el súper, ya que te den el pollo deshuesado, no que tú lo tengas que matar, deshuesar, hacer, y luego vamos a lavar los trastes, pero no hay agua corriente, entonces hay que ir a la fuente, hay que ir al río, y no hay detergente quitagrasa, y no hay productos
de limpieza y entonces pone a hervir el shishi para que empiece a hacer espuma y entonces vamos a quitarle y a enjuagarlos. ¿Ustedes creen que al final del día, y además está uno acabando de hacer eso y ya es la hora de la cena y hay que hacer el chocolate y hay que hacer todo, y ustedes creen que al final del día la mujer va a decir, ay, es que no sé qué hacer con mi vida, como que algo me falta? Y además plancha con plancha de carbón y ponle la parafina para que no se pegue y además que no se vaya a manchar y hay que almidonar. Entonces, evidentemente, cuando nosotros empezamos a consumir productos manufacturados, pues sí, la vida se nos facilita. Efectivamente nos empieza a sobrar tiempo y esto efectivamente va cambiando nuestros hábitos, va cambiando nuestras actividades, va permitiendo que podamos dedicarnos a otras cosas que antiguamente no lo podíamos hacer, precisamente porque pues nos ocupaba mucho tiempo muchas de las labores cotidianas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros vamos observando cómo los productos y la publicidad pues van generando estos cambios en las preferencias, en los gustos y en los estilos de vida de la gente, ¿no? Y efectivamente, pues lo que pretenden es influir en nuestra manera de ver la realidad. Claro. Y bueno, como una anotación que has mencionado mucho, los cigarros del buen tono, en el siglo XIX, ser de buen tono es como decir ahora era gente chic, ¿no? Por eso se llamaban del buen tono. Y pues, como mencionas, los anuncios pues, son aspiracionales, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas del público. Angie Hernández, interesante y amena charla. Felicidades, maestro Luis Felipe. Georgina González Mendívil dice, me encantaría citarlo en mi tesis, considero muy útil la distinción que hace entre la forma y contenido de los anuncios. ¿Me recomienda consultar algún artículo suyo en específico? Pues uno donde abundo mucho sobre esto es un artículo que está en el libro El papel de la prensa en la construcción de un proyecto de nación, editado en la FES Zacatlán en el año 2010, 2012. Como 12, sí, ¿no? 2012. 2012. Ahí tengo un artículo sobre publicidad donde más o menos explico esto que acabo de comentar. ¿Y está en acceso abierto o solo impreso? La verdad, no sé. Pero si gustan, les puedo dar mi correo electrónico y ya nos ponemos de acuerdo. Pues se supone que ahora ya todos estos libros que de tiempo atrás ya tienen que estar en toda la UNAM en línea. Entonces estaba haciendo un proceso de digitalización de estos textos. Yo confío por el año del libro que ya puede estar en línea, pero si no es así, por favor se ponen en contacto conmigo y yo ahí, aunque sea escaneado, pero se los mando con mucho gusto. Recuerden que el maestro Luis Felipe Estrada es de la FES Acatlán, pueden entrar directamente a la FES, al directorio, y ahí lo van a encontrar. Es profesor de tiempo completo. Bueno, nos dice Endomaesfet, excelente charla y muy amena, saludos. Ramírez Valle, un gran mundo al que nos llevó, mil gracias. Edwin Alcántara, muchas gracias. Ana Valderas García, saludos al profesor Luis Felipe, a quien siempre recuerdo con mucho cariño. Mi pregunta es, ¿en el siglo XIX los anuncios publicitarios eran mayormente dirigidos a las mujeres o a los hombres? Ay, muchas gracias, Ana, yo también te recuerdo con mucho cariño. Pues esta es una muy buena pregunta. En el siglo XIX, la gran parte de los anuncios iban dirigidos sobre todo a los hombres, porque se consideraba que ellos eran los de la capacidad económica y los que tenían la decisión de compra. Entonces, muchos de los anuncios tenían como público objetivo a los hombres. Claro, había ya productos muy específicos de consumo femenino, que bueno, pues ese sí atendía sobre todo a la mujer, pero siempre se daba por supuesto que el que iba a aprobar la compra o el que iba a decidir la compra era el esposo, ¿no? Porque era el que tenía la capacidad económica. La mujer no podía tomar decisiones económicas autónomamente, ¿no? Porque normalmente dependía del esposo o del padre o de
de un hombre. Entonces, muchos de los anuncios van sobre todo dirigidos a los hombres. Cosa que ha cambiado mucho, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI, pues prácticamente todos los productos del hogar tienen como público objetivo a la mujer, ¿no? Porque ella es la que normalmente decide qué pasta de dientes, qué shampoo, qué jabón, qué productos de limpieza se utilizan en la casa, ¿no? Entonces ahí sí vemos, por ejemplo, un cambio muy importante en la publicidad. Pero en el siglo XIX sobre todo son los hombres, aunque muchas veces los productos eran para la mujer. Uh-huh. Y bueno, lo que comentabas que me llama mucho la atención, los productos milagro, cómo se anunciaban, ¿no? Uh-huh. Y ahora también podemos ver muchos productos milagro. Efectivamente. Y eso también nos habla mucho sobre la naturaleza humana, ¿no? Claro. Sobre nuestras inseguridades, o sea, la belleza. Hay una expresión muy interesante donde dice que el ser humano nunca ha estado conforme con su cuerpo. A lo largo de la historia, la belleza siempre ha sido un tipo de deformación. Cuando no se aumentan los pechos, cuando no se aumentan las caderas, cuando no se achica la cintura, cuando no se ponen voluminosos los brazos, pero pocas veces estamos conformes con la proporción natural del cuerpo. Siempre tenemos que acentuar algo, ¿no? Los ojos enormes, la boca carnosa, pero siempre deformamos de alguna manera las expresiones. Y entonces, cómo la publicidad sí atiende mucho a nuestras inseguridades, ¿no? Entonces, la salud, la belleza, siempre es algo que vende. Siempre es algo que nadie se siente lo suficientemente guapo, lo suficientemente bella, lo suficientemente sana, como para no necesitar comprar nada al respecto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta observación que hace Ana María es muy interesante, porque los productos milagros siguen existiendo y se siguen vendiendo en grandes cantidades, ¿no? Y uno de repente dice, pero ¿de veras la gente cree que poniéndose un anillo en el dedo gordo del pie va a bajar 7 kilos? Sin hacer dieta y sin hacer ningún esfuerzo. Pues sí. Pues sí. Sí. Sí, lo cree y se vende mucho. Claro, y además lo que pasa es que ahora están los famosos infomerciales, ¿no? Uh-huh. Y que duran como media hora cada uno, ¿no? Para convencerte, por si tenías duda, entonces siempre te convencen. Y además, al parecer hay ciertos estudios que dicen que es muy difícil que nosotros regresemos esos productos. Por eso siempre dicen, si no está conforme, lo regresa y le regresamos su dinero. Claro. Porque hay muy poca tasa de regreso de esos productos. En primera, porque a la gente le da pena reconocer que fue estafado. Y en segunda, porque siempre existe la salida de que es que no lo usó correctamente. Porque además saben exactamente que si te dicen tienes que usarlo 15 minutos diarios, nadie lo va a hacer 15 minutos diarios. Y evidentemente si quiero un producto milagro es porque no se me da la disciplina y no se me da el ejercicio. Entonces también siempre dicen, pues es que no lo ha usado correctamente, ¿no? O sea, no le dio beneficios porque no lo hizo como decían las instrucciones. Y además, en México no tenemos esa cultura de regresar las cosas, ¿no? Entonces no me gustó, no esto, pues ni modo, me aguanto y ya no lo vuelvo a hacer, pero me quedo con ese producto. Entonces sí, estos bueno, y acaba de salir un anuncio, una noticia, donde la Profeco reconoce que ninguno de estos productos es cierto, que hay un fraude. Uno no se explica porque no los prohíben, los multan pero no los prohíben. Y sin embargo, pues tienen altos niveles de venta, ¿no? Pero muy altos. Sí, sí. Y bueno, también nos dice Socorro Romero, muy interesante. Vero Arista, felicidades, excelente charla, saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Saludos. Saludos a Hidalgo. Georgina González nos dice muchas gracias por haber respondido a la pregunta. Y quizá antes de terminar me gustaría, si nos puedes hacer la diferencia entre un aviso y un anuncio en el siglo XIX, que yo hace tiempo te preguntaba, porque creemos a veces que es lo mismo y no. Bueno, ahora también se ha marcado mucho esta diferencia entre el aviso y el anuncio. En el siglo XIX vamos a ver todavía una alternancia. La primera denominación que se utiliza para este tipo de unidades comunicativas es aviso.
como aparece en primera instancia en las primeras publicaciones periódicas, es con el término de aviso. Y así es como comienzan, inclusive se ponen secciones donde se dicen avisos y se van poniendo este tipo de información. No va a ser hasta pasado la década de los 50 del siglo XIX cuando empieza a ganar terreno el de anuncio. Y la mayor parte de los periódicos ya hablan de anuncios y no de avisos. Una hipótesis, ahí la verdad tendríamos que investigar más al respecto. Una hipótesis tiene que ver con el carácter iconográfico que van adquiriendo los anuncios después de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Donde cada vez las imágenes van ganando terreno y además cada vez van perdiendo ese carácter informativo que tenían sobre todo en la primera etapa a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces, al parecer, sí hay esa distinción entre la forma del anuncio que hace que prevalezca en ese anuncio publicitario, o en esa publicidad que todavía no está distinguida tipográficamente, que todavía no utiliza muchos elementos iconográficos, el uso preferente de aviso, que tendría que ver con esta cuestión informativa que predomina en la publicidad, y posteriormente va ganando terreno anuncio, ¿no? Aunque en la década de los 50 encontramos alternancias. En algunos periódicos se llaman avisos, en otros periódicos se llaman anuncios, y vemos que van alternando, pero ahí sí tendríamos que investigar más como para poder determinar qué cambio hay en uno y otro. Pues muchas gracias, Luis Felipe. Nos dice Luis Pérez Moreno, saludos y felicidades por los programas. Muchas gracias. Y pues no sé si quieras agregar algo más a lo que ya nos has dicho. Verdaderamente agradecer mucho el espacio, felicitarlos por esta iniciativa. Yo creo que es muy interesante que se permita difundir el trabajo que se puede hacer en la Hemeroteca Nacional, pues de esta manera, pues menos acartonada, más el sistema de charla. Y agradecer infinitamente la invitación y la posibilidad de compartir con todos los que nos están viendo, ¿no? De veras es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a ti, Luis Felipe, por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos, y por supuesto ustedes, nos habló de anuncios. La Hemeroteca Nacional Digital tiene un mundo de anuncios, entonces los invitamos a consultar la hemeroteca. Y quisiera, antes de despedirnos, llamar a Cuauhtémoc Padilla para que los dos despidamos el programa. Aquí está ya Cuauhtémoc. Hola. Es nuestro último programa del año de Ratones de Biblioteca. Este programa lo iniciamos justo en la pandemia, a finales de abril. Esta sería nuestra charla número 36. Entonces queremos agradecer mucho a pues todos los que nos han acompañado, nos han seguido cada jueves, y pues también a los ponentes. Hemos tenido 36 ponentes con temas muy, muy variados. No sé si quieres tú comentar algo, Cuauhtémoc, que también ha estado con nosotros. Él es el que está detrás y algunas veces enfrente de cámara. Pues simplemente quisiera agradecer a nuestro público por la atención que nos han brindado y por toda la curiosidad que nos han brindado, porque es esa curiosidad la que nos permite ver con ojos nuevos estos temas que para los especialistas ya son temas muy, muy familiares. Entonces, gracias a las preguntas y comentarios del público, de pronto algo que para un especialista es cosa de todos los días, adquiere un brillo distinto. Entonces, gracias a nuestro público, y como bien comentaste tú, las charlas comenzaron como una manera de sobrellevar la adversidad a la que nos ha enfrentado esta contingencia sanitaria. Entonces, son una muestra de que no todo lo ocurrido en este año ha sido malo o adverso, sino que también hemos encontrado la manera de acercarnos de una manera más familiar y más afectuosa a un público mucho más amplio, no solo en México, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, y no solo en la República, sino en distintas partes del mundo. Entonces, gracias al público.
Gracias, Cuauhtémoc, gracias al equipo de difusión, a Guillermo Gómez y pues a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos pues en enero, ya tenemos una programación el primer jueves de enero, los esperamos con mucho gusto. Sigan nuestras redes sociales, la hemeroteca, la biblioteca cada vez pone más objetos digitales, servicios para que ustedes los consulten. Tenemos todo el tiempo actividades académicas. Les comento, ahorita vamos a hacer una pausa, pero en enero regresamos con los ratones de biblioteca. Sigan consultando nuestra página www.bnm.unam.mx. Síganos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y pues no me resta más que despedirme, desearles a todos feliz año. Cuídense mucho, sigan las medidas sanitarias recomendadas y nos vemos pronto. No sé si quieran agregar algo más ustedes. Luis Felipe, Cuauhtémoc. Pues muchas gracias, muchas felicidades por la iniciativa y muchas felicidades a todos también, que tengan unas excelentes fiestas, que descansen y que empecemos el año renovados y con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Y muchas gracias al público y nos vemos de vuelta en enero 7, reiniciamos nuestras charlas, entonces nos vemos entonces. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias a todos, Bye.